Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Marcelo Ríos. Bueno, primero que nada, hoy 1 de mayo, que Dios les esté bendiciendo a los trabajadores, ¿no? Y especialmente a los trabajadores del Señor. Recordemos que el Señor dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo, ¿no? Y nosotros también tenemos que trabajar. Seguimos trabajando en predicar y enseñar la palabra de Dios. Y aquí quiero compartir algo sobre la palabra de Dios, sobre un tema que ustedes saben, hoy por hoy, bueno, esto hace rato que viene, que muchos que se hacen llamar apóstoles, ¿no? Dicen, yo soy el apóstol tal, y si vamos a ser sinceros, hay más apóstoles que el pasto. ¿Y de dónde surgen? ¿Quién los avala? ¿Quién los levanta? Bueno, si bien la Biblia dice que en Efesios capítulo 4, verso 11 habla de apóstoles, pero recuerden que el ministerio apostólico era confirmado por señales, prodigios y milagros, según dice 2 Corintios 12:12, con señales, prodigios y milagros. Pero si aparte de eso, ahora se suma que tenéis mujeres apóstoles. Y sí, ¿de dónde se agarran? Porque muchos citan Romanos capítulo 16, verso 7. Lo voy a leer. Vamos a leer Romanos capítulo 16, verso 7. Dice allí la palabra de Dios, dice, a la cual damos la lectura, ¿no? En el nombre de nuestro Señor, dice así: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles que también fueron antes de mí en Cristo. Bueno, vamos a tratar de entender el versículo y luego vamos a comparar. En primer lugar, eran familiares del apóstol Pablo. De eso no, acá lo dice, saludad, dice Andrónico de Junia, mis parientes. Y después dice, mis compañeros de prisión, o sea que estuvieron juntos también en la misma prisión donde Pablo estaba encerrado. Después dice, los cuales dice, son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. O sea que antes de la conversión del apóstol Pablo, estas personas eran ya convertidos. Hasta ahí está perfecto. Pero cuando se dice que había una mujer apóstol, ¿por qué? Porque se toma la palabra, es decir, la frase entre. Ahora, la palabra o la frase entre no significa que esa persona haya sido un apóstol. Ahora, vamos a ver allí en 1 Samuel, por eso quiero comprobarlo con la palabra de Dios, para que ustedes puedan ver el significado de la palabra entre. Por ejemplo, leemos en 1 Samuel capítulo 10, verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado de aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vinieron, que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Ahora nos preguntamos, ¿era Saúl profeta? No. ¿Fue llamado Saúl para ser profeta? No. Pero sin embargo, aquí vemos que dice, y aconteció que cuando todos los que le conocía antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Es decir, a ver, en primer lugar, Samuel fue llamado para ser rey. Va al encuentro de Samuel y Samuel le da indicaciones, y lo primero que le dice: entonces vendrá el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos. Es decir, hay que entender que en el Antiguo Testamento la unción, en lo que hoy en el Nuevo Testamento sería el bautismo del Espíritu Santo, estaba
definido no por el hablar en lenguas, porque eso viene después en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento vamos a ver varios casos donde cada vez que descendía el Espíritu Santo, allí las personas o el grupo que recibía el Espíritu de Dios profetizaban, había una acción de profetizar como una señal indicando que la persona era llena de Espíritu. La última persona que va a tener esa forma de recibir el Espíritu va a ser el padre de Juan el Bautista, Zacarías. Y la Biblia dice que fue lleno del Espíritu y profetizó. Pero esto era para indicar la llenura del Espíritu. Acá dice, y Samuel, el hijo de Cis, Saúl, también entre los profetas, es decir, estaba era como que se habían, por así, mandado, estaba entre ellos, pero no era profeta. Ahora, la palabra entre, y acá lo vamos a ver, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Es decir, eran personas que eran reconocidas como cristianos verdaderos, personas llenas de Dios, personas útiles al ministerio, personas que habían servido y trabajado, porque habían conocido al Señor antes que el propio apóstol Pablo, porque vemos la conversión del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, pero estas personas ya tenían conocimiento de Dios desde la época de Juan el Bautista, tal vez, o la época del Señor. La cuestión era que dice que eran muy estimados entre los apóstoles, es decir, les conocían, no sabían por así decir, la trayectoria que tenían, por eso dice estimado entre los apóstoles. Pero esto no quiere decir que por eso era que esa persona era el apóstol y ella la apóstol. No hay, casi por ahí podemos decir que casi no hay apóstoles, y si los pocos que hay, no, porque el apóstol es un enviado, tiene que salir, fundar iglesias, establecer, y ese ministerio tiene que ser respaldado por señales, prodigios y milagros. Entonces, a ver, hay apóstoles, puede haber. Quizá Dios no diga que no, pero la Biblia habla de los falsos apóstoles. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 dice que tengamos cuidado porque hay falsos apóstoles. Entonces, no nos dejemos engañar. Y cuando te digan, te sirve de pasaje, no, para un cachito. Acá la palabra entre es porque eran estimados, es decir, reconocidos, pero no quiere decir que por eso era el apóstol. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, les saluda el pastor Marcelo Ríos, y bueno, aquí estamos ahora trabajando, sirviendo a Dios. Allí estamos en la calle Campo Amor, 1995, si no me equivoco, es la dirección de la iglesia, Buenas Nuevas, y les invitamos para que puedan venir a participar en nuestras reuniones. Así que bueno, Dios les bendiga y bueno, bendiciones hasta la próxima será. Bendiciones. Dejaros tu comentario.